Hola David, buenos días, Hola, ¿qué tal? ¿qué ¿Cómo tal? estás? Buenos días, Cinto, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Oye, antes que nada agradecerte que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Ahí de qué. Es un privilegio para todos que, bueno, compartir, pues, que hayas accedido a compartir tu experiencia laboral con nosotros. Encantado de Em, estar con vosotros. Muy bien. David, ¿a qué te dedicas profesionalmente? O sea, en tu currículum pone abogado, especialista en laboral, Ujú. especialista en seguridad social. ¿A qué te dedicas laboralmente? ¿Cómo es un día Correcto. de tu trabajo? Básicamente es eso. Yo soy abogado de formación, es decir, estudié la carrera de Derecho y después pues me colegié en el Colegio de Abogados y desde hace muchos años pues ejerzo mi trabajo especializado sobre todo y principalmente en el campo del derecho laboral. Es decir, yo me dedico sobre todo pues a atender soy procesalista, eso significa que soy de los que actúa en última instancia cuando el problema ya se ha producido, cuando hay una crisis entre el trabajador y la empresa, ya sea porque te han despedido, ya sea porque no te pagan lo que te tienen que pagar correctamente y legalmente según el convenio, ya sea porque te han modificado tus condiciones de trabajo y no estás de acuerdo o consideras que son injustas, o incluso si te han acosado laboralmente, que es un tema gravísimo, si queréis luego hablamos un poquito de ese tema. En esos casos yo es cuando intervengo, cuando se ha producido esa crisis y es cuando intento dar una solución a esa situación. Mi día a día, pues por las mañanas básicamente estoy en los juzgados o en el Departamento de Trabajo de la Generalitat haciendo las conciliaciones. Es decir, básicamente las mañanas son de dedicarlas a la administración. Por las tardes, pues claro, tenemos que preparar los juicios del día siguiente, tenemos que atender a los clientes, tenemos que examinar la documentación, nos tenemos que formar, básico y importantísimo, porque cada día tenemos un aluvión de leyes, no os puedo decir lo que ha sido estos 2 años después del COVID a nivel legislativo, es decir, prácticamente cada mes nos cambiaban la normativa. Evidentemente tienes que estar siempre muy al día y tener muy vigente el tema de la formación. Ese es básicamente mi día a día. Es decir, que sobre todo es, ya te digo, trabajar en juzgados, trabajar en el departamento de trabajo, eh, atender a los clientes, que es básico y muy importante, darles también esa solidaridad y ese confort de que sus problemas se pueden solucionar o al menos podemos dar una salida satisfactoria y formarse, muy importante formarse día a Bueno, día. por Y luego, seguridad. Ahí va, ahora, cuando te llega a ti el cliente, por ejemplo, uh-huh. ¿qué te encuentras? Porque yo entiendo que el cliente llega buscando, no te voy a decir que desesperado, pero sí buscando a alguien que primero que lo escuche Correcto, el y cliente. luego que... sí, perdón, perdón. No, sí te decía que el cliente viene en una situación complicada, es decir, seguramente no se esperaba lo que le ha pasado, ¿no? Ha sido despedido, de repente le han trasladado a otro centro de trabajo o le han cambiado de categoría profesional o le hacen hacer cosas que no corresponden. Es decir, viene muy afectado, es una parte muy importante de nuestras vidas el trabajo, nos ganamos la vida con ello y damos sustento a nuestras familias con este trabajo. La situación es muy complicada cuando llegan a mi despacho. Nosotros lo que tenemos que darle es, primero, esperanzas. Yo les hablo de mi experiencia profesional, les digo, mira, esto pasa y en unos pocos meses seguramente no será una anécdota, pero será una situación mucho menos grave de la que lo ves hoy en día. Y luego le das una solución legal, ¿no? Le propones, le dices, mira, podemos ir por aquí, podemos ir por allí, podemos conseguir una indemnización, podemos evitar que te trasladen a ese centro de trabajo que implica mover a tu familia, podemos conseguir que te paguen lo que dice el convenio que te tienen que pagar. Es decir, a partir de ahí pues se inicia la maquinaria legal. Básicamente eso es lo que nosotros le proponemos al cliente cuando entra por la puerta. Muy bien. David, ¿y por qué particularmente dentro de todo el mundo de la abogacía te dedicas particularmente al mundo laboral? Pues ¿Qué te dirigió a ir por allí? sí, te explico un poco cómo llegábamos en mi época al ejercicio de la abogacía. O sea, nosotros no estudiábamos la carrera de Derecho, que duraba 5 años,
y acabada la carrera de Derecho directamente te podías poner a ejercer. Es decir, yo de hecho me puse a ejercer con 23 años porque es lo que permitía la ley en ese momento. Llegabas, pagabas los derechos de colegiación y podías ponerte a ejercer. Evidentemente, aparte de ser una temeridad, era muy arriesgado para los clientes, ¿no? Personas que venían de una formación absolutamente teórica, se iniciaban en el... Pues, ¿qué pasa? Que realmente tú tienes conciencia en ese sentido y dices, bueno, te tienes que formar y ya durante la carrera me atraía mucho esta parte del derecho y, bueno, pues inicié incluso unas prácticas como estudiante en un sindicato. Estuve acompañando a una abogada laboralista durante bastante tiempo y al salir de la facultad, pues decidí hacer la Escuela de Práctica Jurídica. La Escuela de Práctica Jurídica, que ahora es obligatoria, ahora los estudiantes cuando acaban Derecho tienen que hacer un máster, que sería lo equivalente a esa Escuela de Práctica Jurídica que yo hice voluntariamente. O sea, ahora, ¿cuánto dura la carrera de Derecho? Ahora la carrera de Derecho dura 4 años. No estoy muy al día con el tema académico, pero sí que sé que la carrera dura 4 años y después el estudiante que sale de la licenciatura, del grado de Derecho, como se llama ahora, tiene que cursar un máster de ejercicio de la abogacía, que es lo equivalente que yo hice pero voluntariamente, y una vez haya pasado y aprobado este máster, tiene que hacer un examen de acceso a la profesión. Es decir, que a mí me parece bien que se haga así. O sea, el estudiante de Derecho inicia el ejercicio, empieza a trabajar como abogado con una formación, con un bagaje, con unos conocimientos que no teníamos nosotros para nada, al menos cuando acabábamos la carrera. Es decir, que sí que es verdad que nosotros nos encontrábamos en la Escuela de Práctica Jurídica con unos profesores magníficos que eran abogados en ejercicio, no eran académicos, eran abogados en ejercicio que además se prestaban para apoyarnos y para ayudarnos en ese inicio de la andadura en el mundo procesal y en el mundo de la abogacía, básicamente. Muy bien. ¿Y el máster que se cursa después del grado es un poquito la especialización, entiendo? Correcto. Bueno, pues lo que te estaba comentando, en mi caso, además de ir a clase, teníamos unas prácticas en las que cada uno pues escogía pues por vía el ramo que tú querías dedicarte, la especialización. Pues en este caso pues yo pedí hacer esas prácticas en un ámbito más de derecho laboral. Pues estuve en un sindicato, estuve en un despacho que se dedica exclusivamente al derecho laboral. De hecho, seguí colaborando con ellos varios años hasta que decidí ponerme por mi cuenta, ejercer la actividad de manera autónoma. Nos asociamos 3 compañeros y, bueno, pues nos tiramos directamente a la piscina. Así fue como empezamos a trabajar por nuestra cuenta y así seguimos después de 28 años. Y la verdad es que muy, muy contento con esta experiencia. Yo lo que recomiendo es que primero formación. Es muy importante estar formados, tener conocimientos. La experiencia se adquiere con el ejercicio, pero tener gente cerca que conozca lo que es la experiencia profesional, que te pueda orientar, que te pueda decir por aquí vas bien, por aquí no, yo creo que es muy importante. Y aparte de esto, entiendo que la ejerción de la abogacía requiere un estudio continuo de jurisprudencia, de leyes, nuevas leyes, las comentaba antes, de hecho, ¿no? O sea, que es un eterno estudiante, como aquel que dice. Sí, permanentemente. Ten en cuenta que nuestros protocolos cambian continuamente. Ya digo, fíjate que desde que se decretó el estado de alarma el 16 de marzo del 2020, si no me equivoco, hasta ahora, se habrán dictado como unos 25 real decretos para intentar dar salida a la problemática que se encontraban con las empresas que tenían que cerrar, que tenían que limitar el aforo, que había rebrotes. Es decir, ante esas circunstancias, hasta yo creo que son unos 25 real decretos que se han tenido que publicar y que muchas veces unos contradecían lo que decían los anteriores, con lo cual tenías que estar casi permanentemente, tenemos que estar a día de hoy, después de la reforma laboral,
hayan habido 2 reales decretos adaptando esa reforma laboral. Quiero decir que tenemos que estar permanentemente atentos a la actualidad jurídica. Luego están los tribunales, la jurisprudencia que comentabas. El Tribunal Supremo interpreta y los tribunales superiores de justicia interpretan esa ley. Tenemos que estar al día porque yo soy procesalista, como he dicho, yo tengo que enfrentarme a un tribunal y conseguir los objetivos que pretendo, y para eso tengo que conocer qué están opinando los tribunales superiores y los tribunales que marcan jurisprudencia. Por tanto, pues ya digo, en mi día a día que comentábamos antes, básico el tema de formarse, leer, jurisprudencia. Estás en Twitter y sigues casi exclusivamente abogados laboralistas que son los que te van anunciando las novedades, porque ya digo, es tan ingente la materia que a veces es complicado abarcarla toda, pero bueno, hacemos lo que podemos. Esto es vocación, ¿eh? Sí, después de 28 años. Es vocación pura y dura, o sea. Después de 28 años de ejercicio tengo que llegar a la conclusión que realmente es vocacional. Y realmente la fama del derecho no la tiene, de vocacional. Realmente siempre se ha considerado un poco cajón desastre. Es una carrera que decía, bueno, es una carrera práctica porque sirve para muchas vías, y además es cierto. Es decir, que estudiantes de Derecho, no la gran mayoría acaban siendo abogados. Es decir, que muchísimos trabajan en empresa privada, desde responsables de recursos humanos, incluso financieros, los que tienen también esa formación financiera. Muchísimos funcionarios, los jueces son licenciados en Derecho y no son abogados, los letrados de la Administración de Justicia, fiscales, y muchísimos funcionarios de rangos inferiores son licenciados en Derecho. Es decir, que es una carrera que sí que tiene muchísimas salidas, pero el ejercicio de la abogacía como tal sí que es muy vocacional. Sí, sí. Antes me has comentado que estabas en un despacho con 3 compañeros y demás. ¿Qué otras especialidades tienen tus compañeros? Nosotros ahora mismo somos 5 compañeros. 5. Sí, la verdad es que, bueno, nos repartimos un poco. Somos todos amigos casi desde la infancia, puedo decir, porque realmente nos conocimos casi todos en la facultad cuando teníamos 18, 19 años y procuramos, pues bueno, nos repartimos un poco pues todas las materias. Yo en mi caso, ya digo, hago laboral y seguridad social y también hago un poquito de administrativo, de derecho administrativo, pero hay una compañera que lleva penal y matrimonial, otra compañera lleva civil mercantil, que además es profesora de la UOC, de derecho mercantil, es decir, otros compañeros llevan penal y civil, etcétera. La verdad es que nos repartimos un poco todo el sector. O sea, que entiendo que entre todos al final es como una ingeniería, ¿no? Ofrecéis un servicio global a la persona que me y demás, y incluso, oye, esto puede ser más para mi compañero que te puede ayudar más en este aspecto que no yo, o viceversa, ¿no? Correcto, sí. Nosotros trabajamos un poco con el boca a oreja, entonces, claro, pues yo al cliente que está contento porque hemos podido solucionar su problema a nivel laboral, pues me llama con otro problema que no es de mi especialidad, pues bueno, pues en ese sentido yo tengo plena confianza con mis compañeros para poder recomendarlos. Qué bien, qué bien. David, ya para acabar, ¿qué consejos ofrecerías a los alumnos, padres de alumnos que se estén planteando ahora mismo el tema de quiero estudiar Derecho, quiero ser abogado, quiero ser... Vale. En primer lugar, que piensen que estudiar Derecho no significa ser abogado, es decir, que no descarten el Derecho, por si no quieren ser abogados. Es decir, el Derecho es una disciplina humanística muy plena. A mí la verdad es que me parece una formación excelente y la verdad es que te da muchas opciones para ir a la administración, para trabajar en la empresa privada, ONGs. Tengo compañeras y compañeros de facultad que están contentísimos trabajando en ONGs, en cooperativas, la verdad es que da muchas opciones. Pero si además quieres ser abogado, primero asume que la carrera hasta llegar es larga, en el sentido de que te tienes que formar mucho, tienes que acabar tu grado, tienes que hacer una formación específica de ejercicio de la abogacía y además pasar un examen, pero que una vez lo has conseguido,
realmente es muy gratificante, muy satisfactorio. Estás tratando con el cliente, le estás dando solución a problemas que seguramente antes de entrar por la puerta se les hace un mundo y ve que su mundo se está complicando y está cambiando, y la verdad es que vale la pena, ya digo, el esfuerzo por esta gratificación, esta satisfacción. Oye, pues genial. Si nos queda algún tema ahora en la mesa redonda lo haremos. Perfecto, ningún Porque yo he problema. apuntado algunas anotaciones súper interesantes. Muchísimas gracias, David, porque vamos, yo honestamente estoy de acuerdo en que también el derecho es súper práctico, es súper útil y todo el mundo tiene que estudiar un poquito de derecho que en la vida nos hace falta. Perfecto, muy David, bien. muchas gracias. A ti, hasta Venga, ahora. nos vemos ahora.